Bien. Buenas tardes. Ya no esperamos más, que los que hemos sido puntuales no tenemos por qué estar aquí aguantando que haya gente que no venga. Dar las gracias a Javier y a José. José Vega, lo conocéis, está con nosotros todavía, está un tiempo ayudándonos como educador medioambiental, pero él es geógrafo y meteorólogo. Analista meteorológico. Y cuando vino nos ofreció hacer el tipo de charlas que tiene, hacer esta charla que es muy interesante, que está muy vinculada además con municipios de Ana, y ofreció que viniera Javier González, que he conocido hoy, un placer. Javier González ha escrito el libro del catálogo de árboles monumentales de Requena y es geógrafo medioambientalista. Además, al final, creo que va a hablar alguna cosita también de nuestro pueblo en su charla. Así que espero que os guste. Darle las gracias a José y a Javier por venir, a José por ofrecernos esta charla y por el trabajo que está haciendo, ayudándonos a arrancar con esto de la nueva recogida de basuras puerta a puerta y a enseñarnos un poquito de reciclaje. Gracias. Bien, pues se divide en dos partes más o menos la charla. La primera está más centrada en la vigilancia y prevención de riesgos, y luego la segunda se centra en la conservación del patrimonio natural de vuestro municipio de Estandar. Hay un punto reseñable muy importante, que es este, no se ve muy bien, pero es el que consideramos que es el más importante, que es el de herramientas de vigilancia para la ciudadanía. Consiste un poco en que cada vez que venga un episodio de Dana, gota fría, luego explicaremos la diferencia entre Dana y gota fría o el por qué se cambió el término, pero cada vez que venga un episodio extremo, que uno tenga la autonomía de saber cómo mirar qué está ocurriendo en tiempo real en cabeceras, para no depender solamente de la información que nos dan los medios, porque muchas veces, y sobre todo en esos episodios, y cada vez más la información es muy difusa y a veces llega incluso confusa, ¿no? Hay prensa sensacionalista, entonces está a la orden del día una cosa que se llama el clickbait, que es el clicar para que los medios tengan muchas visitas. ¿Y cómo se consigue esto? Pues ponemos titulares alarmistas y seguro que me leen. Viene una tormenta que nos vamos a ahogar todos. El otro día me llamaron varias personas y me dijeron: oye, es que nos hemos enterado que circula por ahí por las redes un vídeo de que viene un tsunami al Mediterráneo. No sé si alguno lo habéis visto o no, pero se compartió por todas partes y eso es tremendo, porque al final del titular es que posiblemente alguna vez en el Mediterráneo haya un tsunami, posiblemente, claro que puede ser. Nunca va a ser como en el Pacífico, porque el Mediterráneo es una cuenca muy pequeña y no tiene el campo de recorrido, con lo cual, pero bueno, es muy fácil el recurrir al clickbait, sobre todo después de la gana del 24, me doy cuenta que es cuando más se recurre al clickbait. Empezamos un poco hablando de por qué ocurren esos fenómenos, y la base está en la energía solar, ¿no? No se distribuye igual esa energía en el Ecuador que en los polos por la inclinación de la eclíptica del planeta, que son 23 grados. Entonces, de alguna forma el planeta lo que busca siempre es compensar esa energía. Cuando este equilibrio se altera por lo que sea, es cuando tenemos las consecuencias, digamos, que son estas, ¿no? Las olas de calor, las lluvias torrenciales, las sequías, pero en general el planeta lo que busca es compensar, no que ocurra ningún evento catastrófico. ¿Qué pasa? Que normalmente los vientos, la dirección del viento o la energía debería ser lineal de sur a norte, pero tenemos dos condicionantes. Si algo no lo entendéis, yo lo puedo repetir, porque sí que es verdad que esta charla es un poco más compleja, pero las partes principales las voy a pasar rápidas. Tenemos lo que se conoce como la rotación, ¿vale? O sea, son estas líneas, que es lo que hace que rote la Tierra, que son las corrientes en chorro. Y luego tenemos una cosa que se llama efecto Coriolis, que eso es lo que hace la rotación de la Tierra, hace que el viento, en vez de ir en dirección lineal, gire en el hemisferio norte hacia la derecha y en el sur hacia la izquierda. Y eso es lo que hace que la rotación no sea vertical y que circule. Se mueven las masas de aire, se mueven las masas de la atmósfera y se mueven también las masas de las aguas, por ese movimiento de rotación y el efecto Coriolis. Del clima de la catástrofe, ¿por qué se inundan nuestros territorios? El problema no es uno que lleva más intensamente. El problema parte de esto, yo lo he hablado con algunas personas del pueblo, parte de que hemos reducido el espacio natural del agua impermeabilizando los suelos. No se ve muy bien estas láminas, pero bueno, he puesto aquí algunos ejemplos de conflictos aguas arriba de Gestaldar que ocurren en Sotechera, Chera o calles, pero bueno, normalmente son construcciones transversales y
y otros problemas que hacen que existan estas catástrofes, ¿no?, cuando ocurren. Bueno, esto, cómo se forma un cañón, al final es interesante porque normalmente cuando tenemos estos episodios de Dana, pues el origen suele ser fluvial, suele ser las correntías que vienen bien por un río o bien por un barranco. El proceso geológicamente es muy lento, es muy recargado. Empieza todo con un levantamiento tectónico desde hace millones de años y luego al final es erosión fluvial. O sea, para que se forme un río o un barranco como pueda ser el Turia, por ejemplo, tiene que pasar millones de años. De hecho, la formación del Turia se estima más o menos en hace 1 millón de años, que es cuando nació. Muy curioso cómo se formó el Turia, porque el Turia nacía en Teruel, en la Muela de San Juan, arriba se llama río Guadalviar. Cuando se une aquí, se une a Alfambra, y es cuando desemboca ya en Valencia como río Turia. Pero antiguamente, hace 1 millón de años, eran 2 ríos separados. Este venía por aquí, era un río Mediterráneo, y este venía desde Teruel. El río Turia hizo una incisión y un fenómeno que se llama captura fluvial y hizo que el agua retrocediese y se uniese al río de Teruel, y por eso se formó esa cuenca tan grande del río Turia. Bueno, ¿qué es una dana? Pues es un vídeo de 1 minuto que lo puedes poner si quieres, Javier. No sé si tendrá volumen, creo que sí. Seguramente ustedes tampoco tengan demasiado claro qué es una dana y sobre todo cómo se forma. Vamos a tratar de explicárselo de una forma sencilla. Lo primero, ¿qué es precisamente una dana? Bueno, pues simplemente es un acrónico de depresión aislada en niveles altos. Es decir, muchas veces lo que les decimos, aire frío en capas altas de la atmósfera, bueno, pues eso precisamente aislado, eso sí, de la circulación general atmosférica. Vamos a ver cómo se gesta precisamente una de estas danas. Nuestro equipo de grafismo pues lo ha preparado. Ahí tenemos la circulación general atmosférica, el frente polar, y de ella se va ondulando. Se van produciendo esas ondulaciones y en un momento dado se produce un estrangulamiento. Y ahí tenemos, se disgrega precisamente esa dana de lo que es la circulación general atmosférica. En este caso se ha trasladado hacia la península ibérica. Las danas no es algo que sea algo ocasional, suelen ser frecuentes y se suelen dar en cualquier época del año, más habitualmente en primavera y en otoño. Y precisamente en otoño son las más peligrosas, suelen tener una mayor incidencia sobre nuestra península ibérica. ¿Por qué? Pues vamos a ver precisamente el por qué. Ya precisamente una dana nos genera inestabilidad, es lo mismo que inestabilidad. ¿Y qué es lo que ocurre en esta época del año, o en esta dana en concreto? Que tenemos todavía calor en superficie, el ambiente es cálido, que contrasta precisamente con el aire frío que tenemos en la altura precisamente de esa dana. Precisamente ese contraste hace que ascienda el aire, lo hace además de forma rápida, de forma intensa, y se generen toda esta inestabilidad. A todo esto tenemos que sumar el mar Mediterráneo, un mar Mediterráneo que en esta época del año aporta muchísima humedad y sobre todo porque se encuentra cálido, se encuentra todavía con temperaturas altas. Si esta misma situación hubiera ocurrido en los meses de enero o de febrero, las precipitaciones no hubieran sido tan intensas porque no habría a lo mejor tanta humedad. El mar cálido aporta mucha más humedad a la atmósfera. Hay que tener en cuenta luego también dónde se puedan producir las precipitaciones, la orografía del terreno y también la posición final en la que se quede la dana. No es lo mismo que a lo mejor se encuentre en la península ibérica, al sur de la península ibérica, como por ejemplo se encuentre en el Mediterráneo. Por eso, en resumen, predecir estos fenómenos es relativamente sencillo, pero no lo es tanto saber dónde va a llover y cuánto va a llover. Bueno, aquí se ve gráficamente lo que explicaba el señor en el vídeo, más o menos es así, ¿no? Por arriba van unas ondas y unos meandros que cuando se estrechan y se comprimen en capas altas, lo que hacen muchas veces es que de la masa de la circulación de aire frío del norte se desprenda esa especie de bolita que veis como baja por la península, y eso es un poco la formación de una depresión aislada de niveles altos. Tiene que haber muchos factores ambientales, pero sobre todo dos. Uno es el combustible, que es lo que explicaba el señor, ¿no? Mar Mediterráneo. Ahora, por ejemplo, el mar Mediterráneo esta fecha debería estar en unos 18 o 19 grados, sin embargo, las boyas están marcando 23, 24 grados. Tenemos esa alteración térmica. Y luego el otro factor que se tiene que dar es en capas altas, que es el motor de combustión. Combustible abajo, combustión arriba. Combustión, el motor. Baja esa depresión aislada, más que nada esto es para que entendamos un poco los fundamentos de cómo se forma esa depresión aislada. Vale. Ahora será escapar, ¿no? Vale, ya lo tenemos, ¿no?
Vale, una cuestión muy curiosa, este es el libro que luego se sorteará para los que estáis, los ejemplares. Gota fría y dana es lo mismo, lo que pasa es que se decidió cambiar. En los años 40 los ciclones tropicales es la primera vez que los meteorólogos norteamericanos empezaron a poner nombres a estos eventos. Desde la Escuela de Meteorología Alemana viene el término de Kaltlufttrocken, que significa algo así como gota de aire frío, y de ahí Manuel Ledesma hereda de la Escuela de Meteorología Alemana de 1886 y se le llama gota fría. En un momento determinado, este señor, Ángel Rivera, que fue el portavoz de AEMET durante 40 años, decide cambiar el término gota fría porque se le había dado un carácter muy destructivo y entonces su intención justamente era que no tuviera ese carácter tan destructivo y dijo, bueno, pues oye, cada vez que viene una gota fría la gente se asusta mucho, pues como en realidad es una depresión aislada a niveles altos, pues lo cambiamos y le ponemos danas y ya está. Y así cuando anunciemos que viene una dana, pues la gente no se asusta tanto. ¿Qué pasa? Pues lo que pasó. ¿Qué pasa? Pues lo que pasó. Entonces, claro, yo una vez hablando con Ángel le decía, lo has cagado mucho, ¿no? Porque, claro, ahora pasa al revés. Y justamente, además su profesor, el profesor de Ángel, se apellidaba Dana. Creo que era Francisco no sé qué Dana. Y dijo, bueno, pues además en honor a mi profe le ponemos Dana y ya está. Bien. Bueno, esto más o menos es la misma grafía de cómo se forma. Dana, no sinónimo de lluvias, cuando escucháis que viene una dana, desde el 29 de octubre de 2024 puede haber documentadas, ¿cuántas? Más de 100, más de 200, es una barbaridad. Viene una dana en los que viene el coco, viene una dana y pueden caer 4 gotas, pero puede haber una depresión aislada de niveles altos. Bueno, puntos de conflicto que tenemos aquí en el Mediterráneo. El principal es un fenómeno que se llama flash, que es como tormenta repentina. No tenemos tiempo en el Mediterráneo, no tenemos tiempo de retardo, casi. Tenemos las sierras, aquí, Sierra del Ave, Sierra del Burgal, Sierra de Utiel, y a 40 kilómetros tenemos la costa. Aquí se forman todas las escorrentías. Y todo lo que pasa desde aquí hasta aquí, por escorrentía superficial y por impermeabilización del suelo, es lo que se convierte en una destrucción, sobre todo por impermeabilización del suelo, porque si tuviéramos todas las cuencas naturales despejadas sin edificar, habría escorrentía superficial, pero no habría ni inundaciones ni muertes. Vale, aquí se ve un poco más en detalle. Esto es que está este puntito, y aquí vemos pues es que estáis totalmente abrigados, y eso es lo que produce el otro día creo que lo hablaba con Salvador, me parece, sí, ¿verdad? Y que el microclima que tenéis aquí que está la inversión térmica, porque estáis en un abrigo. ¿Qué pasa? Que normalmente en la atmósfera suele pasar que hacia más arriba más frío hace. Cada kilómetro son 6 grados más o menos de diferencia, 6 grados menos. Aquí ocurre al revés, el aire frío pesa más, se queda abajo en el suelo, las sierras se calientan y en un día de mucho calor esto es un horno, como pasa en Casas del Río o en Játiva, por ejemplo, en las ollas. Efecto embudo, uno de los grandes problemas es eso, como decía, ¿no? La impermeabilización y construcciones transversales, las cuencas que desaparecen, todo esto es lo que pasa en la dinámica del Poyo y Pozalet, que son dos barcos, bueno, el Poyo lo conoce todo el mundo, yo creo, por la tele, y Pozalet, Saleta, que es en la Aldaya, ambos tienen muchos conflictos, ¿no? Zonas de cauces con reducida capacidad que se estrechan, eso es el efecto embudo, y en toda esta zona de marrón, toda esa zona fue zona inundada, y son pues eso, aquí está Aldaya, aquí está Chiribella, y todo eso realmente es por el efecto embudo. Si dejásemos los márgenes del río para que el agua evacúe, con zonas de avistamiento, con zonas de esparcimiento, con huerta, que es lo que se hacía hace un montón de años. Este trabajo lo hizo Rosa Pardo Marín, que ahora tú bien conoces, Javier, ahora está trabajando en Requena como arquitecta, fue la directora de Ordenación del Territorio, Cátedra del Paisaje, y en 2024 ella hizo este trabajo solamente en la Horta Sur, que es esta comarca, en ¿cuántos años? Desde el 56 hasta el 2024, el suelo impermeabilizado. O sea, digamos que esto rojo es lo que estaba impermeabilizado en 50. Impermeabilizado, para que lo entendáis, es construido con urbanizaciones, ¿vale? Urbanizaciones, polígonos, fábricas, lo que sea. En el 56 teníamos esto rojito y en el 2024, que es cuando hizo el trabajo ella, lo clarito. 6.076 hectáreas urbanizadas frente a 1.000 y pico de hace 40 50 años. Y esta gráfica representa un poco ese problema que hay, ¿no? De cómo los municipios, los habitantes que tiene cada comarca, casi es inversa a la gráfica de la superficie de las comarcas. Sabéis que las Hortas, Horta Sur y Horta Norte,
aunque no se ve mucho, pero bueno, tienen aquí el número de habitantes casi 500.000, casi 400.000. Sin embargo, tienen unas superficies muy bajitas. En el área metropolitana la población está muy hacinada. Entonces, cuando ocurre un evento de barrancada, en este caso el pollo, pero bien podría ser también el carricete en la Horta Norte, pues ocurren desastres tremendos porque toda la población de la Horta Sur se hacina en lo que era una antigua albufera y no sé cómo, nunca se debería haber permitido esa planificación urbanística. Todos los pueblos Catarrojas, la vi, antiguamente era una albufera. La albufera ahora tiene 3.000 hectáreas, en su origen estaba conectada al mar, pero cuando se formó la restinga y fue una albufera tenía casi 15 veces más, ¿no? 40.000, 50.000. Sí. Bien, claro, esto al final lanza una densidad de población, como veis, pues Horta Sur, Horta Norte, por ejemplo, Los Serranos, tiene una densidad de población de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. La Horta tiene 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es tremendo. Problemas de planificación, como os decía, pasos subterráneos. Esto es el barranco de la Saleta. No sé si habéis escuchado que Aldaya se queja mucho de que ese barranco se desborda. Ahí tienen un paso subterráneo, ahí tienen la vía del tren y aquí está el barranco de la Saleta. Esto es una obra de infraestructura que no tiene ningún sentido meter dentro de un barranco un paso subterráneo, ¿no? Viene el agua por aquí y por esta vía de escape va todo el agua y se inunda toda la Aldaya. O sea, es tremendo, llevan 40 años quejándose. Y esto es otro tema, esto es Catarrocha, asfaltan toda esta pista para evitar que el agua desborde, pero lo que hacen es, realmente, aquí lo que hacen es, se controlan estos puntos localizados, pero todo esto, al final, es que esto es el barranco del Pollo y han metido hormigón ahí. Aguas abajo, eso es una autopista para que aguas abajo de Catarroja se inunde también. Bien, bueno, esto el barranco del Pollo ha provocado 100 inundaciones. Lo que decimos, los barrancos se desbordan desde hace siempre, no es algo que haya ocurrido ahora. Ni el Turia es la primera vez que se desborda, ni el Pollo tampoco. Aquí este señor que es Cabanillas, que es un botánico, ya hizo esta especie de manual y hablaba de que el Pollo en los últimos 100 años ha desbordado más de 100 veces en los últimos 250 años. Lo que pasa es que realmente las poblaciones no estaban tan hacinadas, ¿no? Se respetaba un poco el... Entonces, esta lo voy a pasar porque esta presentación la tengo enfocada para la gente del sur, que vive en el sur, y son unas gráficas que hicimos, unos estudios de que realmente no fue el Pollo el que llevaba mucha agua, sino estos dos barrancos, Ortega y Gallego, y bueno, son un estudio que hicimos, no tiene mayor interés. Sí, es un mapa de escorrentías de... realmente, por ejemplo, este día, para que veáis un poco cómo se cuantificó, ¿no? Estos son los pluviómetros, lo que recoge. Hablo del día de la Dana, para que veamos el impacto. Aquí Pedralbes y Salgar, pues más o menos tenía estos regímenes de 300-400 litros, y la cabeza de Dana, la convergencia de altura, se quedó estática en esta zona, en esta área, que son estos barrancos que el estudio que os decía que se hizo. Todos estos barrancos, aquí está uno de Cosilleta, Turís, aquí se llegaron a registrar casi 700 litros. Entonces toda esa agua conecta con la Rambla de Pollo, y aguas abajo están todos los pueblos del sur. Una cosa que reclamamos mucho... Cada uno tiene el tono que quiere. Es que como estamos hablando de Dana, si parecía así de parecía de saber, yo estaba a punto de mirar el móvil a ver si es que... Digo, yo creo que hoy no está lloviendo. Vale, entonces, bueno, fijaros, la dinámica hidrológica, fijaros, ¿no? La subcuenca del Murcal y la subcuenca del Gallego. Vale, y aquí está la albufera. Entonces es muy poco inteligente construir todos estos municipios ahí. ¿No? Se ve, ¿no? Incluso se ve la marca, todavía lo veis, de lo que era la antigua albufera. ¿Veis cómo se deja ver ahí? Vale. Los arrozales al principio de ahora de todo. Vale, medidas que podemos tomar, pues aquí hay un montón de noticias. El ayuntamiento que corta el Instagram los medidores, eso cada municipio hace lo que le da la gana. Porque realmente al final las medidas se tendrían que tomar no desde el área metropolitana, sino desde arriba. Porque he visto por aquí un anuncio, que es este, que dice, parque de cabecera, sí será el nuevo gran parque inundable de 1.500 hectáreas, eso lo hemos hablado muchas veces, los geógrafos hablamos de esto. Está muy bien un parque de cabecera en el área metropolitana, pero si ahora llueve muchísimo, otra vez hay zonas de cabecera, a tomar viento todo lo que pongan. Está bien que se despejen esas áreas. Aquí hay un vídeo, pero no lo voy a poner porque si no se hace largo.
Bueno, hay un proyecto nuevo que integrará información meteorológica a tiempo real en España. Este estará en funcionamiento a partir del 30 de junio, que será muy interesante. Lo conoceréis seguro porque se difundirá por todos los medios. Se llama DOTA, que es gestión... no me acuerdo. Pero bueno, es del Ministerio, lo ha hecho el Ministerio. Una nueva plataforma que unificará datos meteorológicos y hidrológicos, os lo pasarán a todos los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos para que lo sepáis. En tiempo real, porque creo que es una aplicación móvil, para mejorar la gestión del agua y anticipar fenómenos extremos. Eso está muy bien. Y luego he puesto estas láminas porque me parece interesante también, cuando ocurren estas cosas, pues cada uno tiene su opinión, ¿no?, sobre qué habría que hacer. Dos cosas que nos sirven de mucho es canalizar y limpiar barrancos. Aunque pensemos que son las dos medidas que tenemos extraordinarias, la mejor medida que hay para que no ocurra nada es permeabilizar las cuencas. Cosa que no se va a hacer porque sería todo el mundo que vive en zona inundable y decirle, no podéis vivir aquí. Eso no se va a hacer nunca. No pasaría nada. O sea, realmente si se permeabilizara todo, limpiar barrancos no nos sirve, porque si limpiamos barranco, hacemos que se produzca más erosión, más escorrentía superficial. El barranco no hay que limpiarlo, ni el río ni nada. El barranco en el lecho, en el fondo, tiene su sedimento, sus gravas, sus limos, su vegetación palustre, su bosque de ribera, que no hay casi ninguna, pero debería haber. Entonces, realmente, lo más interesante, esta es una infografía que lo deja bien claro, ¿no? Un barranco con margen para crecer, un barranco con áreas artificializadas y urbanizadas. Riberas con no sé qué, un puente transversal, la vía del tren, son todos obstáculos. Entonces eso hace que cuando el agua encuentra esos obstáculos, que es lo que os decía que ocurría, por ejemplo, en la Saleta o en el Pollo, toda esta área de aquí se va a inundar. ¿Vale? Entonces la única medida que hay es permeabilizar. Y esto es lo que habría que hacer. En un río realmente lo que habría que hacer es esto. Eso. De más cerca a más lejos del agua, ir plantando. Aquí en la primera línea, especies más flexibles, que son sauces, marais, luego detrás chopos, por detrás olmos, por detrás encinas y por detrás el bosque de pinos y demás, el bosque mediterráneo, el bosque xenófilo. ¿Por qué se configura así? Porque de forma natural, en cualquier país de donde vayas del mundo, es así. De forma natural, en primera línea van a crecer sauces o tarais, porque son flexibles. Porque viene el agua, la especie dobla, pero no rompe. Si lo que tenemos aquí en vez de esto son cañas, la caña lignifica, es un material denso, muy duro, rompe, tapona puente y también es un obstáculo. ¿Vale? Y también es un error poner aquí, como a veces se ve en restauraciones ambientales, poner por aquí, por ejemplo, pinos o encinas. Es un error muy grande. Bueno, aquí, por ejemplo, Gestamera tiene un acuerdo con Linde. El Linde está empezando a impulsar la restauración ambiental del río Turia. Linde es una fundación que trabaja muy bien. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos. Esto es el río vuestro y las especies que ya entre Linde y Confederación pues están sellando un poquito el río. Y esto es lo que hicimos en el Júcar. Yo tuve la suerte de ser coordinador de la restauración que se hizo en el Júcar y esto es lo que hay que hacer. Todo esto era un cañaveral, se quita, se desbroza con maquinaria pesada, se lamina, se pone la malla de geotextil, tiene que estar 2 periodos vegetativos, 14 meses, para que la solarización mate el rizoma y no vuelva a crecer. Si se desbroza y no se pone la malla de geotextil, no haces nada. Si le pones la malla de geotextil y la quitas en 3 meses, no haces nada. Si le quitas la geotextil y luego no plantas un bosque de ribera, no haces nada. Casi que todo. Este es el proceso, ¿vale? Contratábamos empresas con la maquinaria pesada. Aquí estuvimos construyendo un muro Kreiner, que luego se ponen troncos. Un proyecto muy ambicioso. Eran 14 municipios, desde Sumacarcia hasta Desembocadura. Y esto pues es cuando lo destrozó todo Arana. Toda la malla que teníamos, kilómetros y kilómetros. Nada, pues esto es el Parque Natural de Algemesí, la Superior de Algemesí. Y nada, pues aquí hablábamos un poco de... A mí me gusta mucho hablar de la adaptación y la resiliencia, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues no podíamos hacer nada, pues vamos a inventar, pues podemos reciclar. Ya que estamos con el reciclaje y el puerta a puerta y todo esto, ¿no? Pues mira, empezamos a coger palos, no se podía trabajar, o sea, realmente era un caos monumental. Esto de aquí, Algemesí, eso es el Júcar, a la otra parte, a la otra orilla está el Magro, y el Magro viene desde que no pierde de la comarca de este hombre y termina ahí, en el bosque de Ribera Algemesí, desemboca en el Júcar. Pues nada, fuimos montando esto y nos montamos un observatorio de aves.
¿vale? Por ejemplo. Y luego mis trabajadores me pusieron Observatorio José T. Bien, aquí rescatando los carteles, porque ahora lo han declarado paraje natural municipal, hace poco lo acaban de declarar, y aquí pues conseguimos darle un poco de luz a... Vale, y la piedra angular de la presentación, lo más importante. ¿Qué podéis hacer vosotros para cuando vemos una dana, ¿no? ¿Qué podemos mirar? Pues hay que saber diferenciar entre AEMET, que es la agencia estatal, ABAMET, que es la nuestra, que es la valenciana, y luego la página de confederación del PUCA. En todas esas webs nosotros podemos entrar y mirar cosas. Aquí, por ejemplo, AEMET, ¿qué hace? AEMET predice, AEMET siempre nos va a dar un aviso naranja, aviso rojo, por lo que sea. Por calor, por lluvias, por nieves, por hielos. AEMET es una red valenciana de meteorología que tiene casi 900 ya, de la cual yo soy uno de los socios, y es muy funcional. A mí me gusta mucho utilizar AEMET cuando viene un episodio de votación, porque ahora lo veremos, puedes ordenar pluviómetros de más a menos, y nos interesa saber si en las cabeceras de arriba de Gestadlar, que en nuestro caso pues será Benajer, Chelva, pues miramos a ver los pluviómetros cómo están, miramos los embalses de arriba cómo están, y ya nos puede decir Rita la cantadora que se está desbordando por lo que os digo, ¿no? Porque hay mucha prensa sensacionalista. Después de la arrancada del 29 de octubre, a mí cada cierto tiempo me decían cuando llovía, ¿qué es esta? ¿Qué es? Que se está desbordando otra vez la Rambla del Pollo. Yo me metía a las páginas y decía, pero si hay benditos, o sea, no puede ser. Entonces uno puede ser autónomo. Vale, esta es la de AEMET, en esta si os metéis, si quieres meterte, un poco un clic rápido. Esta es la estatal, ¿vale? La que nos da los avisos. Nuestra referencia estatal es esta y esa es la que más caso tenemos que hacer. Tenemos que evitar la prensa sensacionalista, como os digo. Ahí, vale, ahí lo que tenemos es arriba la previsión de avisos. Ahí podemos entrar y ver qué avisos hay, aunque eso llega normalmente por comunicación, pero bueno. Ahí lo metemos, ahora mismo no hay ningún... Bueno, sí que hay avisos, ¿no? Mejor solo en Canarias. Ah, vale, pues puede ser que sea en Canarias. Sí. Vale, esos que vemos en Canarias será por oleaje. Por viento Vale, por viento. y costa. Hemos hecho aquí, luego os haremos a cada uno una página con todos los enlaces en todas las páginas, ¿vale? Para que entréis, porque hay bastante información y... Vale, pues eso, pasamos si quieres. Entramos si quieres en la site. Esta es la página oficial de Confederación del PUCAR, también organismo de referencia para nosotros. Aquí podemos mirar un día que lleva mucho, aparte de escuchar a la protección civil, a las aves, y todo eso, nosotros desde casa también podemos mirar si queremos cuánto está llenando un embalse, caudal o un pluviómetro. Si quieres picar y miras un embalse, por ejemplo, el embalse del museo, ¿en qué capacidad está ahora mismo? Vale, ahora está, ahí está. Vale. Conforme subes la imagen, ahora están las curvas que vas subiendo y se te pone... Bueno, hazlo tú a tu estilo. No, tú. si quieres... No, explícalo tú, si tú te lo manejas mejor que yo. Bueno, pues no nada. Lo único, como decía José, ofrece datos, la verdad es que son 5 minutales, en tiempo, prácticamente en tiempo real. Hay una serie histórica que se guarda bastante notable, de meses o incluso de años. Entonces, bueno, pues de una forma muy interactiva, gracias a esta nueva versión, porque la anterior era un poco más farragosa, no era tan visual. Aquí, de un simple vistazo, podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí evidentemente en caso de lluvia, pues como no ha llovido, pues todas las estaciones están a cero, pero bueno, sí que un poco te puede ver las zonas de los mapas de calor, la intensidad, en este caso las precipitaciones. Si nos vamos a embalses, por ejemplo, como decía José, pues vamos ahora al de museo, del río Ratillo, y veis pues la fluctuación, los hectómetros cúbicos, el volumen y la altitud, la cota que tiene en ese momento la lámina de agua y los datos 5 minutales. La capacidad. La capacidad, exacto. Por ejemplo, en caudales, pues si nos vamos a ver, por ejemplo, aquí en Churilla. Claro, siempre queréis mirar caudales de estaciones que estén arriba de nosotros, río arriba. No me falta tener que decir que está largo de Pedralba, siempre río arriba. Lo que quieras. ¿Otra cosa o...?
Vale. Aquí en este caso el que más les afecta es la salida del embalse, que Vale. es el único que tiene más aguas arriba. Pues eso, aparte está el umbral está normal, el umbral amarillo, naranja, rojo. Vale. El de Chulilla está por encima. El embalse. Sí, En la salida del embalse. eso. Aquí está, claro, el de Chulilla. El embalse del Busto está abajo. Esta es la salida del embalse, que es el que... Ah, del embalse de Loriguilla. Sí, de Loriguilla, sí, es que no me he cambiado. Este entonces es el que más, porque los que están aguas arriba en principio, el embalse de Loriguilla ya se carga de laminar, la crecida, y es la salida que tendréis que prestar más atención, la salida que está en Chulilla. Y bueno, y el buceo, lo que pasa es que el buceo es muy particular por el tipo de presión que tiene, que es, tiene otro tipo de presión, aparte tiene, en el suelo tiene una especie de drenaje natural, ¿no? Entonces el buceo es difícil, por lo que tengo entendido, que rompa, como le pudiera pasar a todo uso a Forata, y el único peligro real sería que saliese por arriba del agua, ¿no? Para las poblaciones de abajo, todos los que vienen en el reactillo sobre todo. Pero con la crecida que hubo de más de 400 litros en Chera y alrededores, y la presa resistió. Por eso. Y Forata resistió, pero Forata estuvo ahí. Se la dio peor. Tuvieron que abrir todos los aliviaderos, porque Forata podía haber reventado, pero así. Y buceo, bueno, yo lo he hablado con varias personas, incluido con el alcalde de Chera, una vez estuve hablando con Alejandro Portero. Y él me explicó un poco la dinámica de la construcción de buceo, que está preparada para que no rompa, que no haya fractura, a pesar de ese agujero que tiene arriba, ¿no? Que asusta mucho. Se está rompiendo. Parece que es bastante resistente y que es difícil que rompa, sino que el mayor riesgo es que salte el agua por arriba cuando llena los 7,8 hectómetros cúbicos que tiene, que es difícil también. Vale, pues vamos a seguir. Y bueno, y luego, realmente la red que más nos interesa a nosotros, pícale si quieres, Javier, este es el mapa de precipitación, se ha sacado un mapa entero de 2023. Una cosa que es muy funcional aquí es, si nos vamos arriba, vale, ahí podemos poner o bien todo el territorio, o si quieres todo el territorio, y luego por comarca. Ahí tenemos todo el territorio. En la fila aquí en la primera columna, nosotros, cuando queremos ver un día de mucha intensidad, tú ordenas esto de mayor a menor y ahí te lo ordena por orden de pluviómetros de más a menos conforme te está lloviendo. Entonces, dale si quieres un doble clic a ver si ha llovido hoy. No sé si habrá llovido en algún lado. Sí, bueno, 2,2 litros en San Vicente de Raspberry. Cuando un día de mucha intensidad de lluvia ordenas de más a menos, si ves que los pluviómetros que están cerca de cabecera de Festalgar, cualquiera de, pues eso, o bien del Rincón de Muz, un poquito más abajo, ¿no? No me acuerdo de memoria quién tiene pluviómetro, pero en cada vez hay más. Castelfabio hay varios. Y luego bajo en los municipios de arriba de la Serranía igual. Entonces tenéis que vigilar, ordenarlo si quieres por en Serranía, en ordenar lo tienes arriba. Ahí, lo podemos ordenar por comarca. Y le ponemos la Serranía. Y así es más fácil. Ahora le damos un doble clic ahí en la primera. Y en la Serranía, pues no hay. Bueno, mira, en Domenio he llovido 0,4 litros. ¿Vale? Pero esto no es significativo porque esto es muy interesante y muy importante, ya os digo. Metéis un día que lleva mucho y tenéis controlado cuando está lloviendo en todo el territorio valenciano y en los puntos que más nos interesa a nosotros. Luego tiene también otras funciones, pero no vamos a profundizar. Os dejo los enlaces y quien quiera lo investiga. Tiene datos históricos, datos 5 minutales, ¿vale? Pues ya está. Podemos salir. Bueno, el visor cartográfico tampoco nos vamos a entrar, ¿no? A entrar en mucho. Vale, Puedes, si quieres, comenta sí. categorías de riesgo que hay. Vale, sí, bien. Patricoa es el visor cartográfico, hay una capa que es el plan de acción territorial de riesgos. Entra si quieres, que lo vean por lo menos cómo funciona. Cargas la capa de Patricoa y ya está. Espera. Que tampoco te quiero quitar tiempo porque... No, a mí no te preocupes. Bueno, en la siguiente diapositiva lo tienes bien explicado. Si quieres con el mismo caso, que es que no me deja... Nada, no te preocupes. Tenemos dos sistemas para ver si una zona es inundable o no es inundable. Uno es el visor cartográfico de Confederación, Del Ministerio. del Ministerio,
Y la otra es el Sistema Nacional de Cartografía, también está el enlace. ¿Por qué es importante? Ahora no me pasa, ahora es que no está Vale, en... pues perdona. Vale, ahora está. Vale, luego la universidad creó otra capa arriba de todo del visor. Si alguno entráis en la capa del visor, veréis que arriba de todo pone Dana, capa Dana, porque se dieron cuenta de que en el día de la zona de inundación lo que marcaba Patricova como zona inundable ni de lejos se acerca a la realidad. Entonces la capa que tiene validez ahora, más que la de Patricova, es la capa Dana, la del visor Dana. ¿Por qué tenemos que utilizar varias fuentes? Un caso reciente. Este es un caso reciente, es de una prima mía que se quería comprar unas parcelas. Me dijo, oye, me voy a comprar unas parcelas. Valían 80.000 y las han puesto en 30.000. Ella estaba esta mañana en lo de compostaje, pero se ha tenido que ir. Digo, pues vamos a ver, porque esto cuanto menos es sospechoso, ¿no? Vamos a ver, ¿hasta dónde está? Está a 400 metros del barranco del Carriset, que es aquí. Digo, bueno, a 400 metros, las parcelas están aquí y aquí hay una urbanización en medio. Y dices, joder, pues si hay una urbanización en medio no habrá problema. Lo primero que hice fue cargar Patricova. Y Patricova, las parcelas suyas las sigue dejando fuera del riesgo de inundación. Entonces, utilizamos la capa de la ortofoto del 45 y ya vemos aquí una sombra por ahí abajo. Esa sombra por ahí abajo, ¿a alguien se le ocurre lo que puede ser esa sombrita? ¿Que se ve negra? Sí. Se llama Paleocauce, un antiguo barranco que se desconectó del régimen fluvial, pero que si el señor que la vendía por 80.000 ahora la vende por 30.000, sabe que es un antiguo barranco. Y entonces cargué la capa nacional, sistema nacional, y me encuentro esto. Eso y eso. La urbanización está libre porque está construida en alto, un desnivel, una monta de desnivel, pero esto está construido en bajo. En un T10, temporada de retorno a 10 años a 100 o 500, le cargue lo que le cargues, desvía por aquí el agua cuando llueve mucho por el Carriset, y si un día de mucha lluvia, en vez de colocarse en Chivacheste o Velleta, se coloca en Gátova, que es donde nace el Carriset, Sierra Calderona, esa zona se inundaría. Mi prima iba a montar un proyecto social con casas para gente desfavorecida y tal y cual, y le dije, si la montas ahí, algún día a lo mejor ves las casas flotando todas. ¿Te daba incluso con el retorno de 10 años? Sí. Para que se vea la Menos, con el retorno de 10 años menos, porque aquí están cargadas las 3, pero hasta con el de 10 años daba. Más intenso con el de 100 y de 500, pero no se evita. Entonces, claro, al final, pues eso, hay que mirar. A pesar de que el ayuntamiento de Vetera le dijo, sí, no hay problema, además en tu parcela de 12.000 metros rústicos, 3.500 son urbanizables y puedes construir tus casas. Yo le redacté un informe de inundabilidad y ella lo llevó al ayuntamiento, y evidentemente dijo que no lo compraba y que no deberían venderlo sin terreno. Para huerta sí. Bueno, y esto ya es las capas de peligrosidad cargadas en Gestalgar, que también las cargué. Bueno, aquí se ven las terminaciones, aquí llego a 2 y pico, creo, 265. Y veis los puntos de conflicto en Gestalgar, bueno, los tenéis claros, ¿no? Zonas de polideportivo, zonas más cercanas a la vega, lo que son los cutbay, que son las zonas de meandro cóncavo, que es donde erosiona, y los point bar, que es donde sedimenta. Aquí en la parte convexa es donde sedimenta y deja todas las arenas o limos. Y nada, esto ya al final es que os quería comentar que sacando de aquí del Instituto de Estudios Comarcales, este manual se llama Catástrofes Climáticas en la Baronía Medieval de China a principios del siglo XIV. Particularmente devastadoras debiéndose a las inundaciones producidas en 1328. Los efectos fueron particularmente notables en Gestalgar y Buñol, esto lo he sacado de hemeroteca. 1329. Fueron advertidos por el rey Benigno de los devastadores efectos obreros en Manzanera y Gestalgar. Con el fin de compensar las pérdidas de los habitantes, informa al rey a sus oficiales del pago de la peica, del cual están obligados a responder, es decir, que al final, con 1406. La inundación de 1406 impidió el funcionamiento de los molinos que abastecían a la ciudad de Gestalgar. Las salidas resultaron dañadas debido a los montes aigües. Es recurrente, por eso de que cuando escucháis, es que esto nunca había ocurrido. Sí había ocurrido, pero no había hipermeabilización. Era zona de esparcimiento de agua. Sí, era zona, ha ocurrido históricamente siempre. Lo que os decía, información de rigor, fuera prensa sensacionalista. Incluso somos muy aficionados a redes sociales. Yo me quedaría con Meteovivo y Metropoble. Metropoble lo conoce mucha gente, ¿lo conoce alguien? Sí, ¿verdad? Sí, 2, 3, 4. Se ha hecho muy mediático porque este chico, Rubén es el de Meteovivo, no me acuerdo.
del de Castellón de Ruba. Nando Gil. Nando. Nando Gil es un predictor y Rubén Vázquez es otro predictor. Este es de nuestra tierra, de la Terreta. Y él el día de la gana lanzó un mapa de 560 litros, entonces a partir de ahí toda la gente empezó a seguirlo y tiene miles de seguidores y en sus redes actualiza a tiempo real casi lo que va a ocurrir mañana, pasado. ¿Vale? Lo digo porque podéis seguir estas fuentes y meteros en prensa sensacionalista. Son muy rigurosos los dos. Nando Gil Rubén Vázquez es conocido mío. Y bueno, esto es un mapa del día de la gana igual, ¿no? Esto es un modelo de Javier Miró, un profesor, que este fue lo que lanzó su modelo, 564 litros, con lo cual sí que había una previsión de lo que iba a llover, ¿no? Modelos numéricos no me voy a meter porque esto es complejísimo, es física pura, esto lo dejo para otras charlas. Está aquí el enlace también, porque realmente en esta página web que os he puesto ahí que pone Meteor 100, vale, ¿te has sentado? Vale, pues nada, dale entra por ejemplo en un global para que se vea, yo qué sé, en el europeo o en el americano. O en el americano, lo que quieras. Lo podéis aprender cualquiera, me parece difícil. Hay un curso que ahora os pondré el enlace, que lo imparte Rubén Vázquez. Bueno, aquí si quieres describir las variables. Sí, o haz un recorrido por las bolitas para ver cómo... Por ejemplo, precipitación. Por ejemplo, precipitación, lo que va a ocurrir en los próximos días, en los próximos 3 días. Si te metes a la izquierda y vas bajando, así, arrastrando el ratón para abajo, sin picarle. Así, solo dejándolo caer. Ahí, eso es. Eso es lo que utilizan AEMET, AMAMET. Eso es lo que, realmente, esto es la interfaz de los parámetros físicos que AEMET utiliza para sacar una predicción. Y utiliza muchos modelos. Este es uno de ellos. Las tormentas, cómo van surgiendo. Ahí se van formando. Estos son algoritmos, un millón de algoritmos en capas altas. Creo que Miguel Ángel sí que lo controlará un poco, lo ha visto alguna vez. Sí. Vale. Y hay modelos globales. Y conforme se acerca una edad, lo que tenemos que mirar es los modelos de alta resolución, que son el AROM y el Armonitos, que son los que utilizaba AEMET. Y nada, os dejo el enlace si alguno quiere explorar, es interesante y no es, bueno, iba a decir no es complicado, es un poco complicado, pero bueno, esto es ponerse. Vas arrastrando con el ratón y vas viendo lo que va ocurriendo en el mapa. Y eso es lo que y esto es lo que Nando Gil o cualquier otro, ese día estaban en su casa mirando y decían, ostras, si aquí salen 600 litros, ¿no? A mí me pasaron como Javier Miró hablando de Requena. El suizo. El suizo sacó 700. La dana fue el martes. Sí. Y yo recuerdo el viernes que el suizo sacó una clavada a la Pantana de Tous y daba para esta zona, no para tanto para aquí, para el Turiamago, sino más para el Júcar, sí. 800 litros. 800 litros, sí, que le dijeron ya que... una semana antes. Sí. Luego es verdad que se desplaza porque, como te decía, esto es muy difícil calcular, pero ya había una previsión de varios modelos de lo que iba a pasar, se sabía. Claro. Y yo empezamos a hablar ese día bien temprano, ¿no? A las 8 de la mañana, ya me empezaste a pasar recuentos de San Blas, del Río Magro, que ya decía a las 9 de la mañana el San Blas ya llevaba 300 litros, a las 9 o a las 10. No, eso fue después. Bueno, después. Sí, pero bueno. Desde muy temprano empezó a llover y ya se veía que la situación iba a ser... Los canales de comunicación estaban, o sea, nosotros, tanto él como yo, ya fuimos avisando a familiares y demás. Es decir, no, todo lo que ocurrió después no tiene sentido y sigue sin entenderse. Porque antiguamente, cuando no había tanta tecnología, era más fácil que baja el barranco. Joder, parece mentira con tanta tecnología a día de hoy. Vale, aquí tenéis, os lo dejo el enlace también, si alguien quiere, yo lo hice, este curso está muy chulo. Vale 99 euros. Curso de metodología. Rubén explica cómo se utilizan los modelos numéricos y os hacéis expertos y no necesitáis que nadie os diga lo que va a ocurrir en capas altas. Lo miráis vosotros desde casa, dándole al ratón para arriba y para abajo. Aprendéis a mirar los globales y los de... Y es un poco farragoso al principio, pero oye, te haces un experto. Y engancha, ¿eh? Y engancha, sí. Vale, bueno, esto es lo de los modelos. Hay globales que tienen una previsión a 14-15 días vista, tienen una malla espectral mucho más amplia, de 1 kilómetro, de 8, ¿cuántos kilómetros? No sé, ¿de 8? Bueno, no me acuerdo, da igual. Y luego cuando se va acercando, por ejemplo, el día 29 de octubre, 3 días antes, a 51 horas antes, es cuando van saliendo los mesoscalares que tienen un píxel
como de 1 kilómetro cuadrado, incluso 0,8 creo. Entonces se ve mucho más preciso en zonas muy locales. Se puede ver muy preciso cuánto va a llevar en Gestadar, en Chiva, en Turís. Se puede ir un poquito para acá, un poquito para allá, pero es muy preciso. Por eso digo que no entendemos cómo faltó tanta comunicación si hay información. Y esto lo he puesto porque esto es, esos barrancos que os decía que van a la Rompa del Pollo, que es donde se cuantificó más caudal ese día, los 700 litros. Este es un barranco que iba colgado por aquí encima y apareció ahí una presa abodegada del siglo XVI, era más o menos de esa época. Y nada, pues eso, tremendo. Entonces vamos Javier os explica un poco unas láminas. Bueno, nada, he puesto esto para que veáis que antiguamente en el 2007 el Parque Natural de Turia no cogía los municipios de Pedralba, Bugarra y Gestaldar, perdón, Bugarra, Gestaldar y Chulilla, y en 2021 se consideró que Gestaldar, Chulilla y Bugarra perteneciesen a la entidad del Parque Natural por diferentes motivos. Chulilla por sus cañones, Gestaldar por la Pella María o la planeta fluvial o las salinas o los guisales, y Bugarra por los bosques de ribera que tiene o tenía, yo creo que ya no tendrá. Bueno, esto es el aeropuerto. Javier os va a hablar del patrimonio arbóreo. Hemos ido antes a los guisales y hemos visto un algarrobo que puede ser monumental, me falta medirlo. Pues si tiene 6 metros de perímetro, lo tiene que proteger Consellería, lo mediremos. ¿Cómo es saber si un árbol es monumental o no? De dos formas. Protección genérica. El árbol tiene que tener 350 años de edad, 30 metros de altura o 6 metros de perímetro. Ese algarrobo a lo mejor está a 1,30. Otra forma de protegerlo, no llega a ningún criterio de estos, pero el ayuntamiento lo puede aprobar en pleno porque sea un ejemplar, un conjunto arbóreo que destaque en el ámbito local por cualquier cosa histórica, paisajística. Imaginaros, los olmos en los 80 se murieron todos por la grafiosis y resulta que queda un olmo. Sí, Gestadar es un ejemplo, ¿eh? Solo queda un olmo en todo Gestadar. Claro, como en Europa y Norteamérica murieron todas las olmeras por una enfermedad, pues ese olmo hay que protegerlo, como se ha hecho Requena con algunos de ellos, de Casas de Cuadra y demás. Y nada, hay muchos municipios que ya tienen su catálogo y yo invito a que Gestadar lo tenga, porque no sé si habrá muchas especies o no, pero el de Liria, si quieres explicarlo el de Liria un momento para que vean el ejemplo de lo que es un catálogo, porque este es muy chulo, pasarle para arriba un poco. Un catálogo, a mí me gusta mucho el diseño gráfico del de Liria. Entonces se va poniendo la especie y se va poniendo el nombre, el olivo del Ángel, mide tanto o se ha protegido por determinado motivo, ¿vale? Y ya está. El pino gordo de la arboleda. Se van poniendo todos en el catálogo con los criterios de... Y aquí el señor Javier consiguió el hito de que el catálogo de Requena sea el más numeroso, iba a decir de la comunidad, pero creo que es a nivel nacional. ¿No? Hombre, 300 y pico ejemplares. Será el más grande a nivel nacional. De municipio. Sabina tiene mucha sabina, Bueno. Villena tiene muchos olivos. Vale. Pero bueno, es nutrido, es sabroso. 8 años, ¿no? 7, 8 años de trabajo, ¿no? Desde hace mucho. Vale, pues ciérralo si quieres. El Ayuntamiento de Requena pone en marcha un catálogo de árboles monumentales y singulares. Está previsto que contenga alrededor de 200-250 ejemplares y ya está. Y os dejo con Javier. ¿Quieres usted? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y de nuevo y gracias por la asistencia, agradecer pues, al alcalde y a los miembros de la corporación y a José, por supuesto, pues al haberme ofrecido a venir aquí. Quiero ahora decir que por diversas cuestiones es la primera vez que vengo aquí a Gestaldar, lo cual desde el momento en que me dijo que trabajaba, bueno, nos conocemos desde hace ya 10 años y tenemos una comunicación fluida, y el momento en que me dijo que trabajaba y en Gestaldar, digo, hombre, el río Turia sí que lo ubicaba, es cierto, el municipio, y lo primero que me comentó es decir, estoy encantado, que no siempre me lo ha dicho, porque en otros trabajos que ha tenido, pues por diversas cuestiones, pues no ha sido así. Y estoy encantado. Y de tiempos paisajes dice, tienes que venir y haremos alguna ruta y tal. Y digo, pues sí. Y a los, bueno, no sé lo que tardó, me dijo la oportunidad de dar esa charla y que viniera. Así que encantado de estar aquí con todos vosotros. Os voy a contar brevemente mi experiencia que he tenido, por si a lo mejor os puede servir de cada ayuntamiento, de cada un particular, con el tema del arbolado monumental, y luego pues haré un pequeño repaso de algunos ejemplares que a lo mejor pues tenéis aquí y pueden ser interesantes el tenerlo en cuenta de cara pues a una protección, a una conservación o demás.
Entonces, bueno, pues como comentaba José, que también en parte gracias a él me metí en esta aventura, bueno, me metí y la continué, porque es una cosa que llevo yo prácticamente desde crío, de la admiración de ver un árbol, de esos portes de esas edades y de por qué. Sobre todo, ya no es, porque uno ve un árbol y dice, bueno, sí, es un árbol grande, es un árbol de tronco grueso, de copa frondosa, de altura elevada y tal, pero a mí yo iba siempre más allá. ¿Y por qué está este árbol aquí? ¿Por qué un árbol que tiene, como tenemos casos de 400 años, 500, y sigue estando entre nosotros, con todas las calamidades, guerras, carestías, enfermedades, y sigue estando aquí? Pues por un motivo será. Ese es el objetivo que yo me marqué y creo que más o menos lo he resuelto en el catálogo que presenté, que preparé para el proyecto. Y antes de ello, quiero que me permitan una pequeña intervención aparte, porque había preparado José una diapositiva sobre la litología y el patrimonio geológico que tiene Gestalgar, pero hemos venido un poquito antes, mi madre y yo, que venimos de Requena, y dice, pues vamos a acercarnos a los yesales, a ver, pues sí, pues yo siempre, aparte de los árboles, yo la etnografía en general, cualquier tipo de patrimonio, yo me encanta, ya, pues vamos a ver. Y claro, efectivamente, aquí tenemos, no sé si se aprecia la leyenda, pero bueno, simplemente, este es el río Turia, y las desembocaduras de los diferentes barrancos que tienen en el término, y aquí ven aquí lo único que se ven las margas, vale. Y esas arcillas, y esos arcillas no aparecen en la leyenda, pero bueno, tenemos aquí margas y demás. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, pues que tienen una geología muy particular, una gran diversidad y con formaciones que son realmente interesantes. De la zona que vengo de Requena, pues tenemos grandes afloramientos de yeso, de arcilla, como he visto que tiene aquí, salina, me consta que también las tiene. Entonces es una cosa que desde el punto de vista geológico es muy interesante, pero también desde el punto de vista patrimonial, que muchas veces se nos olvida, se nos queda ahí en el tintero, pero que tienen cosas realmente interesantes. Aquí, pues los diferentes contactos entre las litologías, estamos hablando del Kuiper o del Kuiper, los alemanes, Kuiper, entre, por ejemplo, aquí pues unos yesos perfectamente visibles y unas arcillas rojas. Estas fotografías son de José, se ven muy bien, y además aparece una planta, no sé aquí cómo le llaman, si es albaida. Albaida. Una planta que está íntimamente ligada a estas litologías, es una gipsícola, litología de yeso, de arcilla, y aquí pues tiene una floración espectacular, y una miel buenísima. Muy extendida en Gestalgar, muchísimo. Y la miel yo es de las mejores que he probado, la miel de arte. Entonces, bueno, pues como decíamos ir esta tarde, nos hemos acercado y él me puso sobre aviso. Digo, bueno, hay una zona de los yesales, hay unos restos. Digo, pues tiene que haber otro de cocer el yeso. Que allí en mi zona son bastante habituales y efectivamente aquí los hemos encontrado. Uno en bastante buen estado, todavía se ve perfectamente la forma, otro ya un poco más derruido. Aquí pues la nave, imagino, donde tendrían la herramienta o guardarían el propio yeso, un pequeño aljibe. Pues son conjuntos restos que, pues, en la medida de lo posible, propiedades particulares y demás, pero bueno, quizá pues, estaría bien que se pudieran conservar, mantener, rehabilitar. Adentrándonos en los árboles monumentales, aquí en la provincia de Valencia tenemos un exponente que siempre deberíamos, los que trabajamos en estas cosas, siempre tenemos que tener en cuenta, y es ya en el año 1914. Un visionario que hizo mucho por mi tierra, por Requena, con el tema del viñedo, como fue Rafael Janín de Tarragona. Venía el hombre y hizo la primera publicación que se conoce de toda España sobre árboles monumentales, en concreto de fotografía, y una de las primeras del mundo, que es algo que bueno, pues tenemos aquí, pasamos sin darlo a conocer muchas veces. Luego, como comentaba él, la legislación ya dentro del marco del Estado de la autonomía, cuando se derivan las competencias a las comunidades autónomas, pues la Comunidad Valenciana también fue, no pionera, pero fue también adelantada un poco a su tiempo, con esa ley que, como decía él, recogía todos los ejemplares que por esas características tenían un valor. Un valor que implica no solamente que tiene un valor que ya es conocido, sino que tiene que haber unas medidas de protección, de conservación y de regulación. Esto se hizo sobre todo con el expolio, porque eso para mí es un expolio, que se hizo con los olivos milenarios de Castellón, árboles de 1500, 2000 años,
incluso se encontraban tumbas de romanos debajo de ellas, para que se hagan todos una idea. Y en esos años de boom inmobiliario, de gente que con mucho dinero en la cuenta y caprichosa, dijo, bueno, pues yo veo un olivo de 1500 años de castellano en mi jardín, en cualquier parte de Europa o del mundo. Entonces se produjo un expolio que lo que hizo fue, no acabó porque todavía quedan muchos ejemplares, pero sí que desdibujó mucho ese patrimonio que tiene esas comarcas castellonenses. Y luego pues el decreto que la desarrolla esa. Y pongo un ejemplo, que esta es una encina, Migueruelas, un pueblo, un término muy cercano al vuestro, del año 1914, una gran carrasca en el Prado, y esta es una de esas 42 o 44, no recuerdo el nombre, de fotografías de árboles que este hombre, que Janini, hace más de 100 años fotografía. Hay una publicación muy interesante en la cual están recogidas y pues es aparte de un documento histórico, pues ya no solo por el propio árbol, sino también, si se fijan, recoge el paisanaje, la gente asociada a estos árboles, a estos paisajes, a estas. Esto es por un poco el caso que yo trabajé. El término municipal de Requena pues es el más extenso de la Valenciana, 800 kilómetros de término, que se dice pronto, luego hay que recorrerlo. Y en esa tarea pues me embarqué yo y un chico de práctica, Marcos, a recorrerlo hace pues un año, 2 años. Y como ven, la distribución de los árboles que consideramos que eran de interés, no solamente por esas medidas que nos comentaba José, de casi excepcionalidad, sino también árboles que por diversas características no habían alcanzado esos parámetros, pero sí que tenían un arraigo, un valor social, histórico, cultural muy interesante, muy importante. Entonces, bueno, pues ven que muchos están ligados a los núcleos, a las aldeas, tenemos 25 aldeas, los núcleos de población, y otros están dispersos pues, por los cañones fluviales, por los montes. Lo que les decía, ¿y por qué esos árboles se han conservado y otros no? Bueno, pues tradicionalmente todo árbol ha tenido un uso, ya sea respetado, es decir, natural, originario, de un monte, de una vega, de un tal, o implantado. Entre esos usos, pues encontramos varios, pues tenemos los árboles de sombra, de hato, no sé aquí esa expresión, árbol de hato, si la conocen, pues un árbol de hato hacía referencia, por ejemplo, en un bancal, en una zona de cultivo, muchas veces podía haber una casilla, una caseta donde la gente se podía resguardar, y en otras no había nada. El propio árbol era el que ejercía de guarecimiento en caso de una tormenta, no con los rayos, pero de una lluvia, y ahí se colgaba la comida, eso es una rueda. Desestero, refugio del ganado, en los meses estivales, para la sombra. Luego, pues, control de la erosión. Hablamos antes de los bosques de ribera, pues en el caso de parcelas agrícolas que se cultivaban y tal, se plantaban ediciones de árboles para sujeción del terreno. Obtención de frutas, pues aquí tenemos uno de los últimos cerezos de la Huerta de Requena, de más de 150 años. Desafortunadamente lo han quemado el tronco, está viviendo prácticamente milagrosamente, y es un cerezo lindo que le dicen allí, muy antiguo. Leña, madera, platera para los pastores que pueden encender en el monte. Y luego, ¿por qué no?, árboles de ornamento en esas grandes familias adineradas, terratenientes, pues tenían unas ciertas especies. Por ejemplo, un caso, este es uno de los árboles que más cariño le tengo. Este es un árbol de sestero. Aquí el ganado de esta finca descansaba a la sombra los meses de estivales, porque claro, la temperatura que se alcanzaba en el corral era mucho mayor que debajo de un árbol que además corría el aire. Es un árbol que muy posiblemente pase de los 300 años. Es de los mejores pinos carrascos que tenemos aquí. Pues otros vinculados a puntos de agua, en este caso dos charcos, dos lavajos, dos balsas ganaderas tradicionales, pues un olmo que ya desapareció, y un pino aquí que todavía perdura, y esto es muy interesante porque está en el cruce de una vereda real, desde Cuenca hasta la ribera del Júcar, y un camino real. Entonces en ese cruce pues se hizo un charco para el ganado trashumante. Hablábamos de árboles de sombra, y muchas veces, bueno, pues sombra, si nos pensamos como en la actualidad, que prácticamente todo el monte, ¿no?, y muchas zonas agrícolas abandonadas están vegetadas, pues a lo mejor un árbol de sombra no tiene mucho sentido. Nos vamos al año 45, gracias a la ortofoto que está disponible, y vemos cómo el monte, los pinos prácticamente son
escuálidos, pinos jóvenes, con muy poca sombra, con poco valor, un terreno muy agreste, la de Ruiz del Cabrera, y gran parte de todas esas cañadas, de todas esas, están cultivadas. Entonces, claro, la forma que tenían los labradores, los agricultores, los ganaderos, era en cada parcela, pues, dejar árboles. Y aquí lo vemos perfectamente. Se les he señalado con los círculos, pero se ven perfectamente esos pinos de dato, el sestero. Patrimonio de un patrimonio cultural de personas que evidentemente ya no están entre nosotros y que, claro, pasan el tiempo, esos árboles se conservaron durante generaciones. De hecho, yo he podido comprobar en escritura que era el pino, y pasa a la siguiente y se hereda el pino, el bancal y el pino. O sea, tenía un valor muy fuerte esos árboles. Otros árboles, por ejemplo, las vigas, que llamamos allí, que son pinos altos, que se respetaban de la corta. Cuando se hacía una corta a una finca, siempre se dejaban alguna, para, en caso de un incendio o de una ampliación de la finca, de la vivienda, se recurría a estas vigas. Siempre las vigas reservadas, que se llamaban. Los almeces, pues allí tenemos buenos ejemplos de cómo las sucesivas podas para obtención de utensilios agrícolas, de mangos, pues han ido conformando este árbol, pues, seguramente sobrepasa el siglo de edad. Árboles que se plantaban de cara a la obtención de frutas, de subsistencia, de autoconsumo, pues almendros en algunos casos muy longevos. Árboles, como decía, de ornato, de prestigio, de postín, de ornamento en esas fincas, en caminos principales, como es el caso. Junto a las viviendas, pues aquí tenemos especies, pues, desde los cipreses, ramas abiertas piramidales, tenemos plátanos de sombra, tenemos en algunos casos hasta pinsapos, cedros, es decir, especies exóticas que solamente pueden permitirse los más adinerados. Y bueno, ya que he puesto la fotografía, una de las mejores carrascas que hay en nuestra comarca, con más de 500 años de edad seguramente, y vinculado a un punto de agua en una antigua dehesa que se roturó y únicamente se conservó esta ejemplar. Tilos, el tilo también es una especie que allí ha sido poco frecuente, pero sí que se ha plantado en especial para el aprovechamiento de la tila. Y bueno, pues este es un árbol que yo le tenía mucho cariño, porque posiblemente fuera el mayor fresno de toda la Comunidad Valenciana. No se había catalogado, primero que lo catalogamos fuimos nosotros. Estaba en el río Magro y desapareció. En roca estrecha, la copa de más de 28 metros. Entraba por edad como árbol monumental. Lo recogimos en el catálogo, de hecho yo la ficha la tengo, pero vino un mes después, justo de terminar el catálogo, vino la dana y se lo llevó. Se llevó y toda la fresnedad que había no dejó un solo freno. Ahora estoy viendo que están rebotando de alguna raíz, pero eso fue un desastre tremendo, no solamente para los vecinos de esas aldeas, sino para el ecosistema. Bueno, el ecosistema se regenera, pero estos árboles los hemos perdido. ¿Eso está por la parte detrás de la Herrada? Sí, esto es entre Ortunas, el Atrafal, en ese cañón del Mago. Molino Marina, esa zona. Y luego, pues, ya vamos, yo evidentemente, como he comentado, es la primera vez que vengo a Trafalgar, como pues he estado hablando unas cuantas veces, y yo pues evidentemente no soy conocedor del término, pero me he aventurado a señalar unas cuestiones que a lo mejor les pueden ser, bueno, de interés, recordarles unas cosas que yo creo que tienen su importancia. Como comentaba José, pues la legislación autonómica, aparte de esa estricta vigilancia, de esa catalogación, pues gracias a este visor, que es el cartográfico valenciano, que para mí es el mejor, no sé José qué opinión tendrá, para mí es el mejor autonómico de toda España, pero con diferencia de eso, una cosa que los valencianos podemos sentirnos orgullosos de que tenemos una cartografía, siempre se puede mejorar, pero está muy bien constituida, muy bien preparada. Bueno, pues también tenemos el arbolado monumental. Aquí ven ustedes en estos puntos verdes cómo, pues casualmente o por diversas circunstancias, no es una zona en la cual el patrimonio arbóreo haya tenido interés. Me consta que Chera sí que tiene el suyo, que no lo ha publicado, tiene bastantes árboles Chera, catalogados, pero el resto, bueno, pues Chivas, que aquí vemos la parte norte, que es
la sierra, evidentemente en la parte sur, aquí Vicente Serena hizo una labor ingente. Pues más de ¿Quieres comentar algo? más de 150 garroteras. Algunas de ellas de interés nacional. O sea, es una cosa muy interesante. Y bueno, pues en el caso de Gestalgar, pues no hay ningún. El Pucarra tiene uno, el Chulía tiene el eucalipto, creo que debe ser el eucalipto del balneario, me parece. Y en ese afán, en esa de señalar algo que yo creo que puede tener un valor, pues se me vino a la mente. Yo soy una persona que me gustan los cementerios, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, porque encontramos ejemplares. Los cementerios normalmente se empiezan a construir los nuevos a principios del siglo XIX, se van reformando, pero a principios del siglo XX se introducen especies de, como decía, exóticas, de cierto interés, y una de ellas, bueno, típica es el ciprés, ¿no? Y claro, aquí me sorprendió la altura que alcanza este ciprés, no sé si alguna vez se ha medido, pero eso es descomunal. O sea, cipreses de esta altura, un poco sé. Yo me sorprendió gratamente. Tiene usted un ejemplar de mucho interés, No sé la edad que pueda tener, si es de la misma época que el cementerio posterior. ¿El ciprés tiene el mismo régimen de catalogación en altura? Sí, solo cambia con las palmeras. Solo con las palmeras. Las palmeras sí que tienen otra Sí, catalogación. las palmeras Pero el sí. ciprés es un árbol como un pino, como una carrasca, como no tiene. Vale. Pero bueno, yo creo que este árbol, por la altura ya entra. Pues, Habría que medirlo, pero por la altura ya es monumental. pues eso un día venimos con el Pero eso bien que se puede medir. y se mide. Va a ver mal que ha venido tu chiquillo. ¿Qué tenemos de acuerdo? Es y otra cosa que me chocó, que me sorprendió gratamente, y es algo que veo que está muy extendido, que es el encalar los troncos. El encalar los troncos, el pintarlos de blanco los troncos. Sí, de toda la vida. Que eso es una cosa que allí en nuestra zona se hacía con los olmos, sobre todo porque también se decía que, claro, si se pintaba cuando la enfermedad, sobre todo, de la grafiosis, que se pinta el tronco, bueno, sí y no, pero el encalar del tronco es una cosa muy recurrente y he visto que aquí también una tradición, una costumbre, De siempre. que también es otro valor cultural que se podría añadir. Cuando llegamos Pato Santo, limpieza de árbol. Pintado. Pues es una cosa muy curiosa, yo, Es lo la que- verdad es que es llamativa. Pero bueno, ese árbol yo lo tendría en cuenta. Ese y el conjunto, ¿no? Pero ese principal. Luego, pues Algarrobo, claro, una zona en la cual la transformación agraria no ha sido tan grande, ni mucho menos por lo que he visto en ortofotografía, con otras zonas más, pues de Lleida, por ejemplo, la transformación a naranjal ha sido bestial. Y Yacheste y otras zonas también, pero aquí se ha mantenido De todavía, hecho, el cultivo del algarrobo en Molleta prácticamente ha desaparecido. prácticamente desapareció. Prácticamente diría que no se cosecha nada de algarrobo. Viñedo poco, bueno, viñedo para moscatel y cítrico. Y en cambio veo la fotografía antigua y claro, Todo no había regadío más que la vega, más que era todo algarrobo, olivo, almendro, tal. Todo algarrobo. Y aquí yo creo que es una suerte, a lo mejor pues de cara a una modernización agraria, a lo mejor, pero bueno, desde el punto de vista paisajístico, de árbol y tal, pues es una suerte que se haya conservado todavía estos espacios dedicados a una agricultura tradicional de secano y en las cuales podemos encontrar árboles de bastante interés. Sobre todo me aventuraría a decir que son especialmente algarrobos. Y algarrobos, yo aquí no sé cómo le llaman a estas estructuras que forman alrededor de los troncos con piedra. Yo en algunas zonas he oído corros, los corros de piedra, no sé aquí. Que es también pues, otro valor más, piedras secos y pedazos. Es que podemos añadir valores que al final se trata de ver las cosas con otros ojos. Bueno, sí, un árbol. Vale. Y ese árbol, no, pero es que ese árbol lo heredé de mis bisabuelos. Vale. Pero es que ese árbol, fíjate, tiene un tronco de tanta medida. Pero fíjate que este árbol, esto es una figuración, que ese árbol es de una variedad que hará muy abundante y se ha ido perdiendo. Otra cosa. Y va añadiendo valor al final de un árbol que puede ser algo normal, pues resulta que no está normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. De cara pues, a esa protección, a ese respeto en general por un legado que yo siempre bueno. Luego pues otros, estos en la zona del olivar, ustedes lo conocerán mejor, pero todos algarrobos también bastante interesantes. Este me llamó mucho la atención, este retillo, esto claro, ustedes lo conocerán. Un árbol también que tiene que ser muy longevo, por el tronco, por la copa, tiene que ser muy longevo,
Estamos hablando de varios siglos de edad. Sí, vamos, 200 años posiblemente, sin problema. Y este, que es el que comentaba José, que a la que bajábamos, hemos dado la vuelta arriba donde tiene el vertedero, creo que es el... Sí. Y bajábamos para abajo y digo, ostras, digo, ¿esto? Y ya nos hemos acercado, claro, es una pasada. Este árbol es una verdadera pasada. Yo me he quedado prendado, de verdad lo digo. Como comentaba, a lo mejor atendiendo a la circunferencia de los dos troncos, porque es un árbol de doble, posiblemente sí que se llegue a esa catalogación de monumental. De todas formas, no nos tenemos que obcecar en que, ay, si no cumple la edad, y si, porque el ayuntamiento sí que tiene la potestad para, como me ha tocado, me encargaron a mí hacerlo en Requena, un catálogo de árboles monumentales, que son con esos valores singulares, que ahí entra la cosa un poquito más el de Casal de Cuadra, al final ni singulares, nada. Un olmo, el último olmo de plaza, centenario, de una provincia, que es algo, bueno, al final estaba en trámite, que es singular, al final dicen que no. Pero ni en el catálogo entraba. Como monumental de interés local. Ah, bueno. Entonces ahí viene la baza, la segunda. Si la Generalitat dice que no, que este árbol, que tampoco es tan raro, que, bueno, un árbol para vosotros sí tiene valor, vale. El ayuntamiento sí que puede declarar los monumentales de interés local, cualquiera, justificando que pues es un árbol que tal, pues, pero sí que tiene la potestad del ayuntamiento. Hablando con el propietario, pues mira, este árbol, si al final se trata de que no le hagas nada, tú lo manténlo como tal, no hace falta que hagas nada más, manténlo. De hecho, bueno, perdona que te No. interrumpo, de hecho el propietario se evita algunas labores como Sí. la poda, un tratamiento fitosanitario si tiene una enfermedad, porque al tener protección o genérica o de interés local, él está exento de tener que hacer esos cuidados, con lo cual se lo cuidan del árbol. Claro, el problema está, que eso lo dijo José, es totalmente cierto, y es así, el problema está en que como el listado es tan grande, la Generalitat tiene un equipo de patrimonio arbóreo reducido. Entonces dice, bueno, yo que tengo 3.000 árboles, vale, pues vamos a hacer una lista de prioridades por los árboles de mayor interés o por los que están con mayor afección, y vamos a empezar por eso. A lo mejor el vuestro llega cuando llega, No le toca. o no le toca. Entonces eso es más complicado, pero bueno, que sepan que tienen un equipo que les puede respaldar en ese sentido. Otra cosa también que casual, ayer tarde hablaba con José y digo, claro que muchas veces asociamos la pérdida de árboles en momentos concretos. Yo he estudiado mucho el tema de la tala y el arrasamiento de ciertas arboledas después de la guerra civil, la posguerra, en los años 40, pues carestía, hambre y miseria, para terminar pronto, y entonces se vendió y se hizo todo lo que se podía hacer para comer. Y se carbonearon encinas de 600, 700 años, está constatado, y se hizo de todo. Y luego, posteriormente, con esas transformaciones agrícolas, que hablábamos en otras zonas, aquí por ejemplo pasar de la agricultura secana al regadío, y concentraciones parcelarias, pues lo que estorba, pues se quita. Es así. Y ese árbol que antes tenía una función, pues posiblemente la perdiera. Y a mí me chocó que viendo la foto, yo la fotografía, los geógrafos, la fotografía aérea para nosotros es el invento de la panacea. ¿Por qué? Pues porque podemos ver todo lo que queda, desde el año 45, que es la primera, hasta la del 2025, y cuando salga la del 2026, cualquier cosa que ha pasado en el territorio, desde múltiples puntos de vista. Y en este caso me llamó la atención posiblemente una pinada rodena muy grande, que esto está, no sé si la fuente de la Peraleja, casi que Lorenzo está lindando, a ver cuál es el término que tiene en el sur, ahora no me acuerdo. Exacto. Entre Chera, Chiva, Gestardán, la flecha esa que se introduce hacia el suroeste del término, pues, y fíjate, la pinada, estos serían árboles seguramente centenarios por las copas. Bueno, pues en el año 45 perdura y en el 56 se cortó. Una cosa con esto lo que les quiero decir es que tenemos muchas herramientas, no solamente para identificar el patrimonio actual, sino también los eventos y los hechos que han sucedido en el pasado. Y existen árboles que hoy en día no están, pero su memoria pues es interesante que sea recordada en algunos casos. Y este de aquí, que lo conocerán, me imagino, lo conocerían todos ustedes y seguro que me podrán contar más cosas, porque yo prácticamente no sé nada, simplemente tomé una fotografía para ver la comparativa, pues
Pues imagino que fue la graciosa y el que acabó con él, ¿no? Sí. Pues una gran lástima porque encontrar hasta los años 2010 o, bueno, no sé si fue 2010, 2012, cuando fuera, todavía ejemplares de este porte, eso era algo, no voy a decir excepcional, pero sí puede decir excepcional. Y yo no tenía constancia, el otro día revisando documentos y demás, ostras, aún tenían, hasta hace 4 días, como les decía, ningún botán. Pero bueno, esta enfermedad es de las más dañinas. El fresno tiene lo suyo, el castaño también, pero es que la graciosis del horno ha acabado, bueno, casi todo, el 99,9999%. Pero bueno, pues eso, también el recuerdo y la memoria de estos árboles que no caigan en el olvido, lo que les propongo. Y ya. Muy bien. Nada más, esperamos que os haya resultado interesante Pues sí. y sobre todo lo hemos hecho con todo nuestro cariño. Gracias a los gestandinos y gestandinas, que yo me siento ya casi uno más de vosotros. Aprovecho para dar, me gustaría que estuviera todo el pueblo, pero eso es imposible, para daros las gracias, pero lo trasladáis al resto de vecinos y vecinas, lo agradecido que estoy de haber podido estar aquí, de conoceros, de conocer vuestra tierra, vuestra cultura, vuestro patrimonio. Gracias a Javier también, porque Javier tiene una visión que yo he pasado 18 veces por Rochesales y nunca he visto ese algarrobo. Y de la pasión le he dicho, ostras, algarrobo, digo, vaya, es verdad, algarrobo, habrá que decirlo. Siempre que puedo lo invito porque, bueno, y nada, agradeceros pues eso, la acogida y el buen trato. Y ahora pues si queréis, no sé si sabéis que al final se sorteaban los libros de Ángel Rivera. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Eh? Una cosa que si alguien... Sí, claro. Sí, se puede resolver alguna duda si queréis, o alguna cosa que os queramos hacer. Esto lo vamos a dar ya, Perdón, ¿no? Sí. Yo sí que quería. Sí. Es que habéis nombrado los vecinos de Gestalt lo saben, vosotros no. El director del Instituto Cartográfico Valenciano durante muchísimos años y el que desarrolló toda la cartografía siendo director, el vecino de Gestalt. Así por destacar, es Emilio José. Pues... De hecho tenemos a una vecina que hizo algunos trabajos finales de carrera también, como Patricia Sánchez, que topógrafa, hizo una presentación en esta sala hace bastantes años. Lo dejamos ahí de su trabajo final de carrera basado en todo el desarrollo del Instituto Cartográfico Valenciano. Pues un homenaje, si lo cuando consideréis, porque por mi parte es de lo mejor que se ha hecho a nivel estatal Pues lo en ese campo. De lo mejor, de lo mejor. Sí.